Estoy con María Novakovsky, presidente del Movimiento Liberal Argentino. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco en principio haberme invitado a tu programa. Quería aprovechar este momento para presentar el espacio con el cual estamos trabajando. Se llama Movimiento Liberal Argentino. Es una asociación política apartidaria. Somos más de 350 referentes liberales que trabajamos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde el 2019 hasta ahora, promoviendo las ideas de la libertad, dando la batalla cultural a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y pero muy contentos con los resultados de las elecciones presidenciales. Pero bueno, a 5 meses de haber comenzado, estamos en un punto de inflexión. Te escuchaba hace un ratito decir que este era el primer gol de Javier Milei en términos legislativos. Sí, exacto. Creo que estamos exactamente igual que en febrero de este año, porque, corregime si estoy equivocada, la ley bases original, que eran más de 800 artículos, había salido de la Cámara de Diputados aprobada y rechazada en la Cámara Alta. Nuevamente vamos a ver cómo... nunca había pasado, se cayó en diputados mismos. Se cayó... La ley bases original se cae en diputados mismos, no pasa. Por eso es la frase de Pichetto que dice, tienen que ganar. Tenés razón, es el DNU. El DNU es el que fue rechazado en el Senado. Sí. Bueno, ya tenemos media sanción, si bien es una ley más recortada que la original, y veremos a ver si logramos la sanción completa una vez que pase a la Cámara de Senadores, ¿cierto? Sí, ahí va a ser un poco más complicado reunir las mayorías, pero bueno, lo han logrado en diputados, así que me parece que si hay algo que deja, si se quiere, como enseñanza a la hora de opinar o de especular, es que reunieron las mayorías con la escasa cantidad de diputados propios que tienen, así que habrá que ver qué sucede en el Senado. Quería preguntarte lo siguiente, vos sos liberal, pero, corregime si me equivoco, no estás a favor de este recorte que se está haciendo en la educación pública. Explícame eso. Mira, el arco liberal es amplio. Sí. Dentro del liberalismo tenés... O sea, ya son gobiernos, ya se parecen al peronismo, que siempre se dice que dentro de la B corta hay un amplio... Fíjate que se llama Movimiento Liberal Argentino. Sí. ¿Sí? Dentro del arco liberal tenemos los ordoliberales, los liberales clásicos, los minarquistas, los anarcocapitalistas, ¿sí? Es muy difícil ponerse de acuerdo, los libertarios, cuando somos en esencia personas con una alta valoración por la opinión individual, ¿sí? Creemos en el proyecto irrestricto de cada ser humano. Y entendemos que en función al proyecto de cada uno, la suma de los proyectos individuales, terminamos obteniendo el mejoramiento de la sociedad. Fíjate que el 56% de la población, que no era, obviamente que la mayoría no era ni liberal ni libertaria, buscó un cambio. Y el cambio que buscó, desde el momento en que lo votó Javier Milei, fue el recorte del Estado. Por eso es el recorte de los gastos, y esto no importa si sos peronista, si sos radical o si sos apartidario. Nuestra historia nos indica que las cuentas se hicieron mal. Las cuentas del último gobierno se hizo mal. Yo veo, por ejemplo, en términos de lo que hizo y lo que hace el presidente, que tiene un carácter muy apasionado y puede ser hasta vehemente, pero el tipo corrige.
Cuando ve que se equivoca en algo, rápidamente corrige. Yo no he visto hasta ahora una autocrítica por parte del peronismo de qué fue lo que pasó en el último gobierno. No voy 30 años para atrás. En el último gobierno no hay uno que tenga una autocrítica y diga algo hicimos mal, por eso ganó este sujeto. Vos me vas preguntando sobre educación. Sí, justamente. Mira, trabajo en materia educativa hace 15 años. Soy liberal, pero trabajo en una escuela estatal en Capital Federal. Creo fervientemente en la escuela pública, en la educación pública, en la universidad pública, como opción, ¿sí? Como opción. Nuestra educación pública ha sido en el siglo XX, fue la única, la universidad pública fue la única que nos dio 5 premios Nobel. No hay ninguna universidad privada. Si bien la educación, la universidad privada pertenece al desarrollo de los últimos años y es de hecho muy buena en Argentina, no tiene el prestigio hoy, tal vez lo tenga en 20 años, en 20 años más, no tiene el prestigio hoy que tiene la Universidad de Buenos Aires. Escuchaba anteriormente en un corto un señor quejarse, no, porque en la Universidad de Buenos Aires no va a haber papel higiénico, no va a haber jabón, no va a haber dinero para marcadores. A ver, yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Nunca hubo jabón. Nunca hubo papel higiénico. Yo me lo llevaba desde mi casa, pero sabía, cuando me sentaba en el aula magna, a las 8 menos cuarto de la mañana, que me iba a dar clases uno o varios de los mejores jefes de cátedra que tenía la casa. Y era un placer estudiar, y lo sigue siendo, un placer estudiar en una universidad donde podés elegir las distintas cátedras en función de tus intereses. Si vas a la oferta privada, la oferta educativa es mucho más limitada. Está bien para el que quiera elegirlo y le resulte más cómodo, pero creo que todo ser humano que quiera, que tenga un sueño, porque lo que trae la educación pública es el sueño de es el sueño y la concreción de la movilidad social. Que una persona que está aferrado a sus valores, que tiene claro qué es lo que quiere, que hace el esfuerzo de trabajar y estudiar, puede lograr un cambio en su vida y se puede, desde ya que se puede. Bien. Ahora, digo, cuando uno escucha, por ejemplo, a Jacobiti, lo que plantea es que no se le habían transferido las partidas correspondientes a sueldos. Fue lo que pasó. Fue un error del gobierno. A ver. Y ese es el golpe de timón que se dio. Porque ellos se siguen quejando que dicen que no le transfieren, igual que no le transfieren lo que necesitan. El día antes de la marcha escribí un artículo que se publicó en el diario La Prensa. ¿Sí? No sé si te lo hicieron llegar, que decía el fin de la cropofagia. Se metieron con el sueño de los estudiantes. Yo no hablo de todos aquellos que se subieron a babucha del reclamo de los chicos. Sí, te diría que no solo de los estudiantes, porque me parece que ahí hubo, justamente yo la semana pasada hice un editorial al respecto, me parece que ahí hubo, como ha pasado en casos muy puntuales, ¿sí?, una identificación con la causa de muchos sectores de la sociedad, de muchos profesionales que justamente decían, yo me formé en la educación en la universidad pública, del mismo modo que vos lo planteás, y que, digamos, a partir de ahí marchaban, o desde ese convencimiento marchaban el día de la convocatoria, y que en definitiva entiendo a dónde vas y lo que planteó Milei, de que se subieron distintos grupos políticos. No lo digo por él, lo digo por mí. A ver, tengo pero hijos hubo un montón de gente que marchó y que no lo estaba llevando nadie tampoco. Pero no, ese caudal de gente no fue, fíjate hoy quienes están protestando en contra del gobierno, no llegan a esa multitud. No, ni cerca. Eso no cabe duda. Lo que mueve
a la gente, a las masas, y en esto hablo del término masas, ¿sí? Son reclamos, dignos, reclamos justos. ¿Sí? Ahí el reclamo fue de los centros de estudiantes, de las universidades públicas y privadas, porque los de los centros de estudiantes de las universidades privadas también dieron su apoyo a los chicos. Y estaba llena las plazas de chicos y profesionales que estudiamos en la universidad pública. Pero explícame qué tenía que hacer Massa en ese lugar, qué tenía que hacer la mujer de Massa en ese lugar, qué tenía que hacer Cristina en ese lugar, qué tenían que hacer las abuelas de Plaza de Mayo en ese lugar. Se subieron a un reclamo que no les pertenecía. De hecho, si hoy juntas a toda esa gente y arman una marcha, quiero ver cuánta gente va. No va nadie. Por eso aprovecharon una protesta que los chicos organizaron de forma hasta espontánea para reclamar en contra del gobierno. Lo aprovecharon. Está bien. El presidente rápidamente se dio cuenta que muchos de los chicos que estaban marchando, preocupados por sus carreras, eran los mismos chicos que lo habían votado 5 meses antes. Sí. Entonces, yo creo que hubo un acto de reflexión y entendió que no podía pisar el dinero de los salarios, que por ahí la cosa no iba. Y rápidamente corrigió. Sí, a ver, en ese sentido no es tan distinto el hecho de que opositores se suban a esta marcha que cuando se producían las marchas, por ejemplo, en contra de la cuarentena, y en definitiva iban quienes eran opositores a el gobierno de Alberto Fernández. Me parece que en este sentido, por lo menos yo lo que veo es siempre los que son oposición, cuando ven algo que va a ser exitoso, y en esto me parece que es totalmente indistinto quién está de cada lado, cuando ven una marcha que va a ser exitosa, siempre se subieron. De un lado, del otro. No lo puedo generalizar, Juan Pablo, perdóname, soy liberal. Y los liberales bien, somos yo individualistas. Me remito a nuestra historia reciente y es lo que ha pasado. Los liberales somos individualistas y no nos, no nos amuchamos, no, defendemos nuestras causas. Y de hecho, si tenemos que criticar a aquel que nos lidera y decirle, mira, por acá no, te estás equivocando con esta, apuntá para otro lado, nos levantamos nuestra voz y lo decimos. Pero de más está decir que está haciendo todo lo posible por darle a la Argentina el proyecto de país que todos estamos buscando. Un país con crecimiento, un país con libertad monetaria, con libertad fiscal, con determinadas libertades que cualquier empresario necesita para invertir. Hoy todavía no llegamos a ese punto. Vos me hablas de libertad fiscal y yo lo que pienso es, ahora se está votando la reimplementación de lo que era el impuesto a las ganancias para los trabajadores, que ahora va a tener otro nombre, pero en definitiva ese es reimplementar el mismo impuesto. Y que incluso iría en contra de lo que el propio Milei dijo cuando era diputado. Está dentro, entonces, mira, él va a ir, sí, yo te entiendo. Yo te entiendo. También, yo acá veo una historia repetida. Decimos una cosa cuando estamos en elecciones y hacemos otra cuando ya somos gobierno. Dentro del paquete fiscal estás hablando del impuesto a las ganancias y que va a ser... ahora creo que ¿cuáles son los ingresos? Los mínimos no imponibles? A partir de 1.800.000 pesos en bruto, una persona que es que tiene su salario y vive soltera va a tener que empezar a aportar, y aquellos que estén casados y con 2 hijos y que cobren aproximadamente 2.200.000 pesos, creo que es el monto, también van a tener que empezar a aportar. De bruto siempre. Sí, siempre hablando de bruto. O sea, porque 1.800.000 son más o menos 1.200.000, 1.300.000 en mano. En mano. Estamos totalmente de acuerdo. Si esto va a ser así, en los próximos 4 años o 3 años que quedan, yo creo que no, que esto va a ser hasta el 2025. Además, dice
que si no me equivoco, lean el texto, que esto va a ser así hasta el 2025. Después en más, no. Lean el capítulo que habla sobre los bienes personales, el blanqueo de capital, monotributo e impuestos a las ganancias, que ahí están bien cuáles son las fechas límites de cada una de las modificaciones. Sí, yo soy abogado y me ha tocado estudiar, entre tantas cosas, justamente hay una materia que se llama impuestos y hasta donde recuerdo de mi época de estudiante, la gran mayoría de los impuestos en nuestro país, pensemos en ganancias, en el IVA, digo, los más comunes, no busquemos algunos, los que son de aplicación prácticamente a todo el mundo, se implementaron en algún momento con carácter excepcional, por un periodo determinado, y ahí los tenemos, y el IVA hasta los 90 era el 18%, lo subieron al 21% excepcionalmente, nunca bajó. Digo, ahí también es un poco la historia de nuestro país. Todo esto ha pasado siempre. Ojalá, a ver, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Es sorprendente para muchos, ¿sí? Incluso para más de un economista, que después de la devaluación de prácticamente el 100% en diciembre, digamos, y a pesar de que la inflación, si bien viene bajando, sigue siendo muy alta, además, el dólar no se ha disparado, se mantiene bastante estable. Entonces, lo que, si se quiere, lo que nos muestra este gobierno de Milei es que, bueno, por ahí los antecedentes no son válidos, pero son los antecedentes de nuestro país. Mira, la macroeconomía la viene estabilizando bastante bien, se han recuperado las reservas monetarias. Javier Milei recibió, si no me equivoco, en el Banco Central una deuda de 10 millones de dólares, ¿sí? Y hoy está por arriba, yo no lo podía creer, 10.400.000 dólares recibió como deudas negativas. Y hoy está, hasta hoy, han comprado 770.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces hay una reconstrucción, una recomposición de reservas. Sí. Por otro lado, tenés equilibrio fiscal y tenés superávit comercial, primario y financiero. Cayó la inflación, no estamos en un dígito todavía, pero él prometió, es más, la macroeconomía la tiene estabilizada, pero la micro está estallada porque la gente no puede más. Sí, económicamente no puede más. Estamos en un punto de inflexión. Entonces, es necesario que se aprueben este paquete de modificaciones que fue propuesto en la ley bases para que la microeconomía empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de consumo, una caída... Bueno, lo que pasa es que hay una caída del poder adquisitivo y a partir de ahí la economía se resiente naturalmente. Hay recomposiciones salariales. Es algo que a mí me llama la atención, de lo que no se habla. Pero las recomposiciones salariales son en el orden del 25% y la inflación en lo que va del gobierno de Milei es más del 60%. O sea, acumulada. Con lo cual la recomposición salarial está atrasada. O sea, hubo recomposición, pero está bastante atrasada respecto de la inflación. Estamos haciendo con lo que recibimos lo mejor que podemos. Sí. Con el apoyo del resto de las fuerzas de los distintos partidos de la oposición, esperemos lograr el marco, el acuerdo marco necesario como para que nuestra economía se empiece a reactivar. Creo que los próximos 2 meses, o 3 diría, mayo, junio y julio van a ser los decisivos de hacia dónde vamos. Creo que hasta ahora estamos muy bien. Desde el exterior nos miran con cautela, obviamente, pero nos dan signos positivos y de acompañamiento, pero bueno, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Sí, te cambio un poquito. Dale. Se dice que Venegas Lynch es un poco el padre ideológico de Milei, ¿sí?
Pero vos tenés algunas diferencias respecto a su pensamiento. ¿Cuál de los tres Venegas Lynch? Porque está el abuelo, el hijo y el nieto. Y los tres se llaman igual, o se llamaban igual. Alberto Venegas Lynch. Sí, yo tengo mis diferencias. Creo que nos estamos olvidando. Él lo tomó a Alberto Venegas Lynch como el padre del liberalismo y... Berti para los amigos. No, el padre, Alberto, el mayor. Esa costumbre de repetirse los nombres. Sí, es una tradición de los tradicionalistas, de los conservadores. Sí. Yo soy liberal, que yo dentro del arco nos acomodamos de una forma distinta. A nuestros hijos no le ponemos el mismo nombre. Pero bueno, más allá de eso, creo firmemente que el liberalismo tuvo un padre en Argentina y que ha hecho que el peso argentino en el año 60-61 fuera premiado a nivel internacional como la moneda del año por la asociación, una asociación en Londres, que es la que establece como el premio Nobel a la moneda de los distintos países, que fue el ingeniero Álvaro Carlos Alzogaray, que es un hombre, ha sido un hombre, que si bien no derrochaba simpatía, como puede hacerlo Javier, ¿sí? Era un hombre que iba con el puntero y explicaba. Y fundador de la UCD. Exactamente, de varios partidos, no solamente la UCD. Bueno, en el Congreso se sentaba y explicaba con el puntero, punto por punto. Y cuando él hablaba, no solamente se sentaban los propios y lo ajeno, porque lo que tenía ese hombre para decir era una clase magistral. ¿Sí? Fue para mí... Yo pensé que me ibas a decir que el fundador del liberalismo en nuestro país era Alberdi, porque en definitiva es el redactor de la Constitución. Estamos hablando del siglo XX. Estamos totalmente de acuerdo. Vos estás hablando de 1880. Yo te estoy hablando del siglo XX. Del siglo XX. Porque vos me hablaste de Venegas Lynch. Venegas Lynch no fue coetáneo de Alberdi, ¿cierto? No, bueno, supuesto. Pero sí lo fue del ingeniero Álvaro Carlos Alzogaray. Y Álvaro Carlos Alzogaray no fue un hombre que se iba en palabras, en discursos, hablaba con hechos. Bien. Y cuando él hablaba, todo el mundo se callaba. Bien. María, muchísimas gracias. No, fue un placer. Gracias por haberme permitido compartir este espacio. Ahora nos vamos a un breve corte y enseguida estamos de vuelta.